Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En solo 2 meses, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. ¿Qué se ha planificado hasta el momento? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. En 2 meses se deberá ya convocar a elecciones. ¿Qué es lo que está planificado? ¿Cómo están los calendarios? Le preguntamos inmediatamente. Ingeniero Pita, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días, un saludo cordial, feliz año para usted y todos los que nos escuchan. Tenemos ya previsto, o al menos una tentativa de fechas para tanto la convocatoria como el resto del calendario. Bueno, en primer lugar es importante destacar el hecho de que el Consejo Nacional Electoral entra en lo que se llama periodo electoral, un año antes de la elección. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros declararnos en tal situación, esto es periodo electoral, a partir de febrero del próximo año. Sin embargo, también es importante mencionar el hecho de que al momento tenemos varios desafíos, por llamarlos de alguna manera, que se están discutiendo en el tablero. La posibilidad de una consulta popular, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros como función electoral siempre estamos listos. Es cuestión de ir ajustando los procesos, ajustando los programas para efecto de cada una de estas elecciones o de estos procesos propiamente dichos. Pero al final del día, el Consejo Nacional Electoral tiene una estructura, tanto en el recurso humano como en lo tecnológico, que le permite enfrentar este tipo de desafíos en una forma ágil o dentro de los plazos que contempla la ley y la norma. No obstante, uno de los principales problemas es, por ejemplo, el presupuesto, y para eso muy seguramente tendrán que solicitar lo que corresponda a la anunciada consulta popular. Bueno, eso es verdad. Yo estoy hablando un poco de nuestra propia organización, pero todo lo que se requiere para llevar adelante un proceso tiene que estar respaldado de los recursos pertinentes, porque obviamente se necesita contratar personal, se necesita contratar la impresión de papeletas. Mire usted, tenemos saldos, por llamarlo así, desde el último proceso electoral que todavía no ha recibido el Consejo Nacional Electoral para cancelar recursos a personas que trabajaron en la Junta Receptora de Votos, para funcionarios que trabajaron en las diferentes áreas, en las delegaciones. Y obviamente entiendo también que está pendiente el pago al Instituto Geográfico Militar respecto a la impresión de papeletas. Ahora, en cuanto a la consulta popular, que creo que es lo primero que, evidentemente, lo primero que se nos viene, ¿hay alguna planificación previa, algún anuncio del gobierno en cuanto a fechas quizá? Porque escuchábamos hace poco a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que hablaba sobre las preguntas estarían listas aparentemente, dice que se conocerán entre hoy o mañana, quizá, pero bueno, conociendo un poco cómo avanza el gobierno, no necesariamente esto será tan ágil. Bueno, es verdad, nosotros hemos venido ya siendo advertidos de la posibilidad de esta consulta popular. Digo nosotros como ecuatorianos y obviamente el Consejo Nacional Electoral, ya con varias fechas, pero al momento lo importante es que esto tiene que pasar por un procedimiento que está establecido en la ley. La Corte Constitucional tiene que aprobar las consultas, tiene que aprobar las preguntas. Y primera situación, la Corte Constitucional no tiene un plazo para tal situación, pero lo tiene que hacer previamente. Y una vez que nosotros somos notificados, Consejo Nacional Electoral es notificado, nosotros tenemos 7 días para hacer la convocatoria y 60 días para llevar adelante el proceso. Es decir, nuestros tiempos son fatales, pero una vez que somos notificados formalmente por la aprobación de las preguntas por parte de la Corte Constitucional. Muy seguramente entonces tendrán que manejarse a la par con los dos procesos, entrando ya en el periodo electoral propiamente para las elecciones del 2025 y eventualmente a la par la consulta popular. Bueno, la segunda parte que usted menciona, que ya es, mejor dicho, la primera parte que usted menciona, que ya es el proceso normal para febrero del 2025, es uno. Y eso es simplemente seguir trabajando porque la norma así nos establece. Pero el segundo caso
tiene desafíos importantes, como por ejemplo el tema del padrón electoral. Ya nosotros fuimos a una consulta popular con un padrón antiguo que estuvo vigente en un momento dado para el 2022. Deberíamos de tomar decisiones como Consejo Nacional Electoral respecto a con qué padrón entramos. No podemos dejar 200.000 ecuatorianos fuera del derecho a votar en este próximo proceso. Pero esas decisiones las vamos a tener que tomar como Consejo Nacional Electoral cuando seamos formalmente notificados. Y seguramente correcciones también para que no ocurra lo que ya sucedió con el voto en el exterior. Bueno, esa fue una situación especial, particular, lamentable. En lo personal, permítame decir que yo creo en el voto telemático, creo en una oportunidad. Fue una buena oportunidad para que muchos, miles de ecuatorianos puedan participar, y no solamente aquellos que se encuentren registrados y que puedan hacerlo presencialmente, porque eso permite que colectivos políticos que tienen muchas fortalezas en ciertas áreas o ciertas zonas electorales en el extranjero, pues puedan tener esa preponderancia respecto a ese voto cautivo que tienen. El voto telemático permite mayor participación. Lamentable lo que sucedió, pero yo soy partidario, y lo he dicho ya dentro al interior del Consejo Nacional Electoral, que debemos seguir trabajando sobre esto y no lo podemos desechar. ¿Qué experiencias les dejó el proceso electoral pasado para no repetirlas quizá ya en el proceso que se viene en 2025 y eventualmente también la consulta popular? Yo quiero ser enfático respecto a esto. En los últimos 4 procesos electorales, el Consejo Nacional Electoral ha tenido resultados positivos en términos de transparencia, en términos de celeridad, en términos de proclamación de resultados y en términos de pocos recursos que se hubieran presentado. Más allá, obviamente, de toda esta situación que se da por personas interesadas en desprestigiar el Consejo Nacional Electoral o que se sientan afectados por un resultado y consideran que es el Consejo Nacional Electoral el que los perjudica y no necesariamente el elector que no los favorece. Pero al final del día nosotros, las 2 primeras vueltas, las 2 vueltas de la elección presidencial y los otros procesos también hemos tenido resultados positivos en términos de transparencia, en términos de celeridad, en términos de reconocimiento de los organismos internacionales que nos acompañan y están presentes siempre en el proceso electoral, en términos de credibilidad, independiente, insisto, de este afán que hay de sectores muy particulares, minúsculos, reducidos, pero que intentan desprestigiar a la gestión del Consejo Nacional Electoral. ¿Pero a qué sectores se refiere concretamente? Mire, hay sectores políticos, como también, ya que usted me desafía a darle una respuesta, yo creo que también hay gente que busca promocionarse para efecto de alcanzar cierto reconocimiento público, ¿verdad? Y obviamente buscan encontrar debilidades en la función electoral y encuentran por ahí aspectos reducidos, minúsculos, que tienen que ser corregidos. A propósito, no digo que es un proceso perfecto. Hay asuntos que tienen que ser corregidos, pero que en ningún caso impactan en el resultado final. En ningún caso agreden la legitimidad del triunfo de un candidato, sea este presidente de la República o sea asambleísta. No son debilidades muy fuertes de lo que usted me dice. Bueno, lo que trato de decir es que la credibilidad nuestra está en la legitimidad de quienes han sido elegidos. Independiente, insisto, de este hecho de que existen sectores que son insistentes en encontrar aspectos marginales, reducidos, que no impactan en un resultado y que tratan de promocionar como que si el Consejo Nacional Electoral es una institución fraudulenta. Si tal situación fuese, significa que se está deslegitimando a nuestros asambleístas actuales, al presidente de la República y obviamente a todos los que son elegidos por voluntad popular. Y evidentemente también hay una necesidad, y eso se ha escuchado por parte de varias organizaciones políticas, la gente en general, creo que también se habla de esta renovación que ha sido postergada del Consejo Nacional Electoral. Tienen razón, pero esa no es responsabilidad, no es una irresponsabilidad por parte nuestra, al contrario, es una responsabilidad el estar presente. La norma establece claramente que a los 3 años debió haber existido un sorteo por el cual eran renovados 2 y a los 6 años ya se había prácticamente una renovación total. Tal situación no se ha dado porque
simplemente el Consejo de Participación Ciudadana no lo ha llevado adelante. Pero existe un pronunciamiento del Procurador General de la Nación que establece claramente que mientras ese concurso, ese procedimiento que tiene que llevar adelante el Consejo de Participación Ciudadana no se dé, nosotros seguimos en función. Y creo yo que es parte de nuestra responsabilidad el continuar, porque hemos estado en procesos continuos ya desde hace algún rato que nos obliga a nosotros seguir enfrentando el gran desafío de llevar adelante esto. Ahora, no quiero cerrar la entrevista sin antes hablar lo que habíamos consultado hace un momento, el tema del presupuesto. ¿Se ha calculado ya lo que podría costar esta consulta popular? Se estima que puede ser alrededor de 60 millones de dólares. ¿Cuánto? Perdón. 60 millones de dólares. ¿Y el proceso electoral de 2025? Bueno, todavía nosotros no tenemos, pero si trabajamos sobre la base de procesos anteriores, estamos hablando de algo así como 80, 85 millones. ¿Y será que el Ejecutivo está dispuesto? Porque normalmente bueno, tienen si el retrasos. Ejecutivo convoca una consulta popular, debe saber que debe tener la chequera lista para obviamente financiar un proceso de esta naturaleza. Esperamos a ver qué es lo que ocurre ya con la anunciada consulta popular, que seguramente será ya en este mismo 2024. Ingeniero Pita, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Siempre a sus órdenes. Buenas tardes. Gracias nuevamente. Ha sido el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hablando sobre dos de los procesos que están pendientes y ya estamos precisamente a las puertas. En 2 meses se debe convocar a elecciones, para la cual ha dicho que tiene el Consejo Nacional Electoral la planificación adecuada de acuerdo a lo que estaba previsto para las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. A la par también tendrán que organizar la consulta popular anunciada, advertida por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. Una consulta que costaría al menos 60 millones de dólares, ha dicho, y una consulta sobre la cual únicamente esperan la disposición, la decisión del Ejecutivo, posteriormente de la Corte Constitucional, aprobando las preguntas y podrían eventualmente arrancar. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral espera esas decisiones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.